los dos verbos del domingo pasado y los dos que vamos a ver hoy, tenemos lo que Jesús hizo en 24 horas y que resumen la actividad de Jesús que nos cuenta Marcos, ¿verdad? Vamos a ver primero lo de la curación de la suegra de Pedro. Es increíble la cantidad de personas que Jesús curó en Jerusalén, en Jericó, hoy en Cafarnaúm. La suegra de Pedro y otros muchos enfermos que dice el Evangelio que le esperaban a la puerta. En el Salmo hoy decíamos, el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. A veces no le ponemos mente a los salmos, y los salmos la Iglesia los elige según las lecturas del día, según el Evangelio, ¿verdad? Hoy que estamos en esta pandemia y que las personas ancianas son las más vulnerables, vemos a Jesús con la suegra de Pedro curándola, ¿verdad? Tenía fiebre. También entonces los ancianos no contaban, ni las mujeres, ni los niños, ni los enfermos. La suegra de Pedro sufría al menos 3 de estas discriminaciones, por ser mujer, por ser anciana y por estar enferma. Por ser mujer, porque sabemos que no contaban en tiempo de Jesús. Hoy tampoco hemos avanzado mucho, ¿verdad? Un poquito, sí. Por cierto que estos días acaban de informar en el Vaticano que una mujer, Natalie Becquart, una religiosa de la congregación de Javier, ha sido nombrada subsecretaria del Sínodo de los Obispos y podrá votar por primera vez una mujer en un sínodo de obispos. Papa Francisco va haciendo algunos cambios y esta mujer es una religiosa de Francia que va a ayudar en este próximo sínodo de los obispos. Pero seguramente la suegra de Pedro estaba en alguna habitación atrás, ¿verdad? Atrás de la sala. Dice San Ignacio de Loyola que cuando meditamos un texto del Evangelio, es mejor imaginarse, contemplar y imaginarse la escena, ¿verdad? Yo me imagino que para que no la viera la gente, la tenían en un rincón de la casa, tal vez una bodega que tenían atrás, donde guardaba Pedro pues las redes, los remos, los canastos donde metían el pescado, ¿verdad? Y ahí atrás, sin ventilación y sin luz, como a veces hacemos con los enfermos, ¿verdad? Los dejamos ahí en un rincón de la casa, para que si viene una visita no moleste, ¿verdad? Yo me imagino que en un lugar oscuro y mal ventilado, ahí tenían a la suegra de Pedro, cuando los enfermos lo que necesitan es luz y ventilación. La primera lectura hoy nos ayuda a recordar cómo nos sentimos cuando estamos enfermos o con depresión, con temores como tenemos este año, ¿verdad? Con el virus con esos miedos y preocupaciones que no nos dejan dormir. Por eso la primera lectura tiene unos versículos que dice Job, porque es Job el protagonista de esa primera lectura. Dice él, me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Job no solamente está enfermo, está deprimido. Cuando uno está deprimido cree que ya no hay solución, que ya no vamos a ver el final de esta pandemia. Y yo creo que en estas palabras de Job nos sentimos todos identificados cuando uno está en la noche que no puede dormir, ¿verdad? Y da vueltas y vueltas y está esperando a ver cuándo amanece. Pues esa es la situación de los enfermos, como la suegra de Pedro. Y, sin embargo, le hablaron a Jesús de ella. Y Jesús se acercó, se inclinó, le dio la mano y la levantó. Esa palabra, la levantó, es la misma en el Evangelio en griego que resucitar. Resucitar y levantar en el Evangelio, en el original de griego,
es la misma palabra. Así que Jesús le tendió la mano y la levantó. En la plegaria eucarística número 4, que es la que vamos a utilizar hoy precisamente por esto, dice a Jesús: tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Jesús nos tiende la mano cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, cuando estamos con miedo, ¿verdad? Dice el Papa Francisco hoy, comentando este Evangelio: la única forma lícita de mirar de arriba a abajo a una persona es cuando te agachas a levantarla. Entonces Jesús se inclinó a levantarla, a darle la mano. ¿Cuántas veces Jesús se inclinó para atendernos, verdad? Cuando Pedro se hundía en el lago, en el mismo bautismo Jesús tuvo que abajarse e inclinarse, ¿verdad? Cuando la hemorroísa le tocó el manto, Jesús preguntó: ¿quién me tocó, verdad? Jesús sigue queriendo inclinarse, mirar hacia abajo para estar con nosotros, darnos la mano y levantarnos, ¿verdad? Hoy la humanidad está como la suegra de Pedro. Estamos con esta enfermedad, este coronavirus que ya va a cumplir un año de confinamiento y que estamos necesitados de que Jesús nos dé la mano y nos levante, ¿verdad? Nos levante en primer lugar el ánimo, porque estamos muy desanimados, con miedo. Bueno, pues hoy tenemos esta curación de la suegra de Pedro y justo el jueves próximo va a ser la Virgen de Lourdes, que sabemos que tiene mucho que ver con las curaciones, con ese agua que sale de la cueva donde Santa Bernadette pues tuvo la experiencia de ver las apariciones de la Virgen. Y miren, en Lourdes hay 2 milagros, dicen los que van a Lourdes, y yo creo que es verdad. Uno es el milagro de las curaciones y otro es el milagro de los cientos o a veces miles de personas que van a Lourdes, no a curarse ellos, sino a cargar camillas, llevar sillas de ruedas y ayudar a las personas enfermas que van a Lourdes. En los veranos llega a haber más de 5.000 personas para ayudar a otros. Y ese es el milagro de la solidaridad. Y como dice el Papa Francisco, curar tal vez no todos podemos, pero cuidar todos podemos, cuidarnos unos a otros. Y eso es lo importante del Evangelio de hoy, cómo Jesús se acercó, se inclinó, le dio la mano. Y nosotros podemos hacer mucho de eso. Tal vez no podemos hacer el milagro, pero sí podemos ser solidarios, como en Lourdes cientos o miles de personas que van allí como voluntarios. Pues esto es la primera palabra que yo quería comentar hoy, que es la curación, curar o cuidar. Pero hay otra muy importante, y es que Jesús en la madrugada, dice hoy el Evangelio, que se levantó, salió de la casa de Pedro y se fue a los alrededores de Cafarnaúm, ¿verdad? Y allí es donde está, en los alrededores de Cafarnaúm, hay una cuevita que, según dicen la tradición, ahí se retiraba Jesús a descansar. Los que están viendo el Facebook, la misa, pueden ver unas fotos de esa cuevita. Es como parecida, los que han ido de peregrinación a la cuevita de Juan Cors, donde estuvo la Virgen del Carmen, aquí cerca del río Las Vacas hay una cuevita, donde ya hemos ido en peregrinación en esta parroquia, donde la Virgen del Carmen estuvo 20 años con un ermitaño, Juan Cors. No es que sea una cueva muy profunda, simplemente como un abrigo, ¿verdad?, en la montaña para no mojarse. Y así hay a las afueras de Cafarnaúm una pequeña cuevita donde dicen que Jesús se retiraba. ¿Y se retiraba a qué? A orar, porque ahí es donde Jesús sacaba su fuerza, en la oración, en estar unido al Padre, ¿verdad? Estos días hemos recordado 30 años de la muerte del Padre Arrupe, un hombre muy activo, pero también muy contemplativo. Una de las consignas en la Compañía de Jesús es ser contemplativos en la acción. Lo mismo que hizo hoy Jesús en Cafarnaúm. Mucha actividad, pero si no eres contemplativo, si no haces oración, entonces uno se va desgastando. Por eso
La Iglesia insiste tanto en lo importante de la oración, en que eduquemos a los niños y a los jóvenes en cómo orar. Mañana es la jornada de oración y reflexión contra la trata por Josefina Vaquita, yo les decía al principio. Y en todo este mes de febrero, el Papa tiene una intención especial de oración junto con la Red Mundial de Oración del Papa, y que es el tema de la violencia contra la mujer. A ese tema dedicamos la hora santa de anteayer, el viernes. Pero hoy, y termino con esto, hermanos y hermanas, además de curar y orar, vemos en el Evangelio que además de lo que hace Jesús, está lo que hacen los discípulos. Y esto es importante también. ¿Qué hacen los discípulos? Invitar a Jesús a la casa. Pedro invita a Jesús junto con Santiago y Juan. Y interceder por la enferma. Dice que le hablaron a Jesús de la suegra, ¿verdad? Y buscar a Jesús y seguirle a las otras ciudades y pueblos. Recuerden esa plegaria eucarística que hoy vamos a leer, ¿verdad? Vamos a rezar con ella. Tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Los que lo buscaron, los discípulos hoy en el Evangelio, siguieron haciendo lo que hacía Jesús: predicar y luchar contra el mal espíritu, orar y curar. Todo eso es evangelizar. Y Pablo, que se incorporó al grupo sin haber conocido a Jesús, pero sí a Cristo resucitado, dice hoy en la segunda lectura: «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». El resumen de esta jornada de 24 horas de Jesús es lo que luego dijo Pedro de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasó haciendo el bien. Pedro, cuando tenía que explicar a otra gente que no conoció a Jesús quién era Jesús, dijo: pasó haciendo el bien. Porque Pedro fue testigo de jornadas como esta de hoy, de 24 horas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en un día? Pues pasó haciendo el bien. Tenemos que dar gracias porque también mucha gente se deja llevar por Jesús y pasaron por esta vida haciendo el bien. El lunes pasado en Comitancillo, a donde fuimos 7 personas de la Red Jesuita con Migrantes para acompañar a los familiares de los migrantes masacrados en Tamaulipas, allí tuvimos una misa con ellos y un taller con psicólogas y el abogado. Pues allí visitamos también algunas de las casas y escuchamos hablar del ejemplo de Edgar López. Edgar López, uno de las 13 víctimas masacradas. Les voy a contar brevemente tanta injusticia que cargó sobre sus espaldas. Llevaba casi 20 años en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos se comprometió con su parroquia y era ministro de la Eucaristía. Durante los últimos años mandó dinero a su comunidad para hacer en su aldea una iglesia preciosa, muy bonita, que está ahí en las fotos que pueden ver en el Facebook. Una iglesia realmente bonita. Su casa en Comitancillo sigue siendo de adobe, pero él mandó el dinero para hacer una iglesia bien bonita. Edgar López. Lo agarraron en el 2019 en la redada de Mississippi, en agosto, la mayor redada que hicieron en 10 años en 6 fábricas de alimentos. Su esposa y sus hijos ya estaban en Estados Unidos. Pues después de esa redada estuvo 11 meses preso. Y mientras estuvo preso, animaba a los demás rezando el rosario. Luego lo deportaron en mayo del 2020, en medio de la pandemia, y el 12 de enero salió de regreso para Estados Unidos para juntarse con su familia, pero fue una de las víctimas de esta masacre de Comitancillo, donde han detenido a 12 policías como autores de la masacre. Edgar López pasó haciendo el bien, igual que Jesús en Cafarnaún, en un día como hoy, que hemos estado viendo en la lectura estas actividades de Jesús. Y quisiera terminar, aunque después al final de la misa vamos a darle un agradecimiento especial a don Joaquín, quisiera terminar recordando algo que me dijo el padre Manolo Recio y que tiene que ver con este Evangelio de hoy. La oración, la importancia de la oración. Jesús en la madrugada salió a orar. Pues el padre Manolo Recio me contó que en el año 71, cuando él necesitaba un sacristán, dijo: necesito un sacristán que sea un hombre de oración.
Y entonces durante varios días vio que aquí ante el Santísimo había una persona, un hombre que estaba mucho rato en oración. Y entonces lo llamó un día y le habló y le preguntó si quería trabajar en la parroquia como sacristán. Y ese hombre era don Joaquín, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso de nuevo a don Joaquín por estos 50 años. Vamos a ponernos de pie y juntos, como cada domingo, vamos a expresar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,